Dice el pastor Yahaziel Rodríguez que él tiene el secreto de por qué el pueblo de Israel rechazó, no aceptó a Jesús como Mesías. Estoy seguro que él es una buena persona, una persona educada, una persona que en verdad quiere servir a Dios. Pero él, como cristiano, está siguiendo el ídolo de Roma. Tiene el libro de Roma y tiene básicamente las doctrinas de Roma con unas pequeñas diferencias, pero está sirviendo el ídolo de Roma. Te voy a explicar por qué el pueblo de Israel rechaza a Jesús, aunque le llaman Yeshua. ¿Por qué lo rechazan? Porque el nombre no cambia, que Jesús no cumplió como candidato mesiánico en absoluto. No cumplió la primera profecía, no cumplió ninguna. Esa es la razón que el pueblo de Israel rechaza a Jesús. Vamos a aprender un poquito. Vamos para allá. Shalom Aleichem, Yonan para Punto Breslev. Como ya dije, este es un video respuesta al pastor Yahaziel Rodríguez. Por favor, mándele este video. No es un video de querella, sino un video de traer luz a la razón por qué el pueblo de Israel debe rechazar a Jesús como Mesías. Debe. No es negociable, porque literalmente Jesús no cumplió la primera profecía. Él dice que el pueblo de Israel rechazó a Jesús porque no era el tiempo, y obviamente él tiene la idea de teología reemplazante, y entonces tenía que escoger a la iglesia en este momento. Esa es la teología cristiana, pero en verdad, para comenzar, que es la razón número uno que el pueblo de Israel rechaza a Jesús, es porque no tiene afiliación tribal. La promesa mesiánica es que el Mesías viene de Judá, David y Salomón. Esa es la promesa mesiánica que no es negociable. El verdadero Mesías viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Así que si viene una persona a clamar ser Mesías, como lo hizo Jesús, y no tenía afiliación tribal, porque su mamá, María, casada con José, salió embarazada de otro, y por eso Jesús no tenía afiliación tribal. Adopción no le da afiliación tribal. El papá carnal le da afiliación tribal. De acuerdo a la doctrina cristiana, que en verdad viene de Babilonia, un Dios embaraza a esta mujer, que es la Virgen Perpetua, la Madre de Dios, la Reina de los Cielos, que esa se trata de Semiramis, que después le pone la idea a María. Y el niño Dios, un Dios encarnado, ese es Tamuz. Que literalmente cristianismo está siguiendo lo que se llama la religión misterio, que es cristianismo, en todas sus variaciones. Y está el estatus de Daniel, capítulo 2, que te habla del estatus que comienza con Babilonia, la religión misterio, y termina en los pies, que es Roma. Y cristianismo, y este pastor que es evangélico, él es, sin saberlo, católico y lo niega. Literalmente porque sigue las doctrinas católicas, aunque te diga él es que es evangélico. Literalmente los evangélicos, los mesiánicos, los nazratim, los testigos de Jehová, toda esa gente son hijos de la madre católica. Siguen las doctrinas básicas. Siguen mucho más de lo que niegan. Niegan como 10% de la iglesia católica y el resto lo aceptan. Tienen el mismo libro, tienen las mismas doctrinas, tienen básicamente lo mismo. Unas cuantas cositas, no tienen ídolos, más sobre todo, ídolos físicos no tienen, pero tienen ídolos espirituales. Jesús como un Dios encarnado, eso es idolatría. Un Dios que embaraza a una mujer casada, eso es blasfemia, decir que nuestro Dios santo embaraza a una mujer casada. Obviamente me estoy escuchando el argumento de él, que pasó con el nacimiento virginal que estaba profetizado en Isaías 7:14. No dice virgen, dice muchacha joven. Y si uno lee Isaías 8:3, Isaías tiene relaciones sexuales con esa mujer. Y obviamente la mujer le da un nombre que es súper largo, que no voy a tratar, pero Isaías 8:8 te dice que ese niño se llama Emanuel. Así que no es pregunta, no es cuestionable, es la verdad. Así que Jesús no cumplió la primera profecía mesiánica y por eso nunca podría ser candidato mesiánico. El colmo sí que es cómico, triste, es que cuando le pregunta a Jesús, ¿dónde está Elías? Jesús inventa que Juan el Bautista es Elías.
Así que Jesús está pecando, mintiendo. Juan el Bautista en Juan 1:21 lo niega. Dice que no es el profeta, no es Elías. Así que Juan el Bautista, una persona que habla verdad, Jesús un mentiroso porque peca. Jesús pecó mintiendo. Obviamente Jesús pecó un montón. Jesús llegó al templo y le pegó a la gente y destruyó negocios. Ese es un pecado bastante grave. Eso es deshonrar el templo. Es algo malísimo. Y nos salen los cristianos que Jesús estaba limpiando el templo. No, Jesús estaba actuando como un terrorista. Y lo que él hizo en el templo fue lo que se ganó antes de ser crucificado y cuando fue crucificado. Porque también el cristianismo tiene mitologías. Los fariseos hicieron. En verdad fueron los saduceos con los romanos. Los saduceos estaban en cargo del templo, no los fariseos. Jesús vino a hacer el desastre, el acto terrorista. Jesús se ganó los clavos por su acto terrorista. Y los saduceos con los romanos lo llevaron, igualmente los romanos lo clavaron por terrorista. La cruz no fue un altar. Jesús no fue un sacrificio perfecto. Sacrificios humanos no son de la Biblia. Son contra la Biblia inclusive. Jesús, que era el Cordero de Dios, que en verdad se refiere al Dios Canún de Egipto, el Dios Cordero, Canún, que nosotros no estamos con idolatría, y el Cordero de Dios que se describe en el libro de Juan, está describiendo el Dios Canún, el Dios de Egipto. Y obviamente Jesús le pegaron, le asaltaron por su terrorismo, y obviamente Jesús estaba dañado como sacrificio humano. Si existiera tal idea, que no existe, los sacerdotes no lo pusieron en el altar. Tanta disparate en verdad para justificar este fallo, que Jesús literalmente trató de usurpar el llamado mesiánico. Literalmente, a Pastor, ¿cómo es que te llaman de nuevo? Y a Jaciel Rodríguez. Jesús es el anticristo. Jesús literalmente es el falso Mesías. Y te lo cuento. De acuerdo a la Biblia hebrea, Daniel 13, Jesús es el falso profeta que hace maravillas y milagros. Jesús hizo milagros. Falso profeta que Dios permite todos esos milagros para darnos libre albedrío. Y nos dice, sigamos otro camino. La Biblia hebrea, Deuteronomio 6:4, Dios es uno. Jesús en Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu zángano. Un espíritu que embaraza mujeres es un espíritu zángano, no es nada bueno. Así que otro camino. Jesús cumple Zacarías 13, verso 6, que describe un falso profeta que se destapa al fin de los tiempos. ¿Y cuál es su señal? Hoyitos en las manos. Zacarías 13, verso 6. Jesús también se describe en Daniel 7:25. Que habla de un falso profeta que blasfema contra Dios, igualándose a Dios, declarándose Dios encarnado. Tenemos ya a Dios, no necesitamos otro, y Dios es uno, y te lo dice del Shema, Deuteronomio 6:4, te lo dice Zacarías 14, verso 9, en el reino mesiánico Dios es uno. Te lo dice Isaías, antes de mí, después de mí no hay otro Dios, así que Daniel 7:25 te dice que el falso profeta que viene de Roma, se le llama el cacho de Roma, que a propósito Jesús es el cacho de José, pero eso es otra diferente. Cacho en Daniel significa la cabecilla de Roma, que es Yeshu, Jesús, que es el falso profeta. Viene a robarse la gloria de Dios, se declara a Dios, lo alaban como un Dios, totalmente le roba la gloria a Dios, que es blasfemia total de parte de Jesús, o del movimiento de Jesús tal vez, porque Jesús está muerto. Viene a perseguir al pueblo de Israel, inquisiciones, cruzadas, holocausto, que pasó. Jesús dijo, no vino a traer paz, sino guerra. Jesús dijo, el que no tenga una espada, que venda su ropa y que se compre una espada. El que no cree en él, que se lo traiga enfrente de él y lo decapiten. Eso es Lucas 19. No te suena como un príncipe de paz, sino un terrorista total. Y las palabras de Jesús se cumplieron en todos estos casos, holocausto, inquisiciones, cruzadas, y obviamente las cruzadas por Martín Lutero, con su libro Los judíos y sus mentiras, que fue el manual que Hitler usó. Así que las palabras de Jesús no llevaron paz a ningún lado, sino que guerra y destrucción, muerte. Es verdad. Te recuerdo que tú eres cubano,
Camagüey, uno de los caciques en Cuba, él fue quemado en una fogata y él prefirió el fuego de pasar un día con cristianos por las maldades que Camagüey vio. Ese hombre, yo lo admiro a ese indígena, porque prefirió las llamas que la idolatría. La idolatría de Jesús. Nada bueno vino de Jesús. Pregúntele a todos los indígenas en Latinoamérica. Ninguno de ellos gozaron la evangelización cristiana. Todos fueron bajo la espada. Por eso es la religión más grande del mundo. Así como ISIS, ellos actuaron igual. Así que Daniel 7:25 te habla del falso profeta que le roba la gloria a Dios, Jesús. Persigue al pueblo de Israel, Jesús. Vino a cambiar las leyes. La Torá de Hashem, la ley de Moisés, como le llaman, versus la ley de Cristo. Ahí está, Daniel 7:25, vino a cambiar las leyes. Y vino a cambiar el calendario bíblico versus antes de Cristo, después de Cristo. Eso lo hizo Jesús, eso lo hace totalmente el falso profeta. No cumplió la primera profecía mesiánica, ser descendiente de Judá, David, Salomón, y todavía se proclama Mesías. Provoca destrucción. El verdadero Mesías trae paz mundial. Inclusive cuando vemos Malaquías, cuando venga el verdadero Elías. De nuevo te recuerdo, Jesús fue un mentiroso cuando le preguntaron ¿dónde está Elías? Él dijo que era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista en Juan 1:21 lo niega y dice yo no soy Elías. Así que pone a Jesús, expone a Jesús como un mentiroso. Así que Jesús era un pecador, mentiroso, violento. Así que Jesús no cumplió la primera profecía mesiánica, no cumplió ninguna. Te dice Malaquías que el verdadero Mesías va a ser enviado al fin de los tiempos. Los 3 últimos versos dice, recuerda la ley de Moisés en vez de la ley de Cristo. Cancelada la ley de Cristo, la ley del falso Mesías. Va a ser cancelada en la era mesiánica. No más idolatría. Zacarías 13, verso 2. Entonces continúa. Y entonces va a mandar el Eterno Elías el profeta, Malaquías, los últimos versos. Y dice que la revelación de Elías con el verdadero Mesías va a traer paz mundial, reconciliación entre padres e hijos entre padres. Lo que Jesús dijo, no vino a traer paz sino guerra, querella entre padres e hijos, literalmente lo opuesto. Literalmente Jesús te está diciendo, Él es el falso profeta, el falso Mesías, el anticristo. De nuevo, si Jesús no cumplió la primera profecía mesiánica que viene de Judá, David, Salomón, Jesús no cumplió ninguna. Jesús nació de adulterio, así que Jesús nació de pecado. María casada con José salió embarazada de otro. Me dicen, el Espíritu Santo, un espíritu que embaraza mujeres casadas, no es un Espíritu Santo. Y nuestro Dios es santo, así que es blasfemia decir eso, totalmente blasfemia. Es el mismo pecado de los nefilim. Así que nuestro Dios santo tomó la idea de los nefilim a embarazar mujeres. Por favor. Así que literalmente la era mesiánica viene, la idolatría va a ser eliminada, Zacarías 13, verso 2. Obviamente le viene la guerra de Armagedón. Nosotros ganamos, los enemigos de Israel, los idólatras, cristianismo e islam van a morir despellejados cuando vengan contra nosotros. Los cristianos no van a ser perseguidos, es una mitología, una locura. El que siempre fue perseguido fue el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el llamado de Dios, no un Israel espiritual que ustedes inventan. Es un invento antisemita que no existe. No existe Israel espiritual, no existe. Hay que despertar. Si tú quieres ser salvo, pon tu fe en el uno. Yo soy Hashem tu Dios. El primer mandamiento de los 10 mandamientos. No tendrá otros dioses frente a mí. El segundo mandamiento de los 10 mandamientos. Así que ese es el camino de la fe. No tenés que ser israelita para ser salvo. Tenés que abortar idolatría. No más Yeshua Hamashia o Jesús, como quieras llamarle. Solo el Eterno, tu Dios. Y entonces tú eres salvo. Si tú quieres ser israelita, si tú desciendes del pueblo de Israel, eres bienvenido a hacer tu regreso. Pero como dice Zacarías 8:23, que la gente de las naciones se van a agarrar del manto del judío, este manto, y van a decir, sabemos que Dios está contigo. No dice que los judíos se van a agarrar del manto de los cristianos, sino que los gentiles van a agarrarse del manto del judío y van a declarar, sabemos que Dios está contigo. Las promesas de Dios no cambiaron.
Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Y la promesa mesiánica que el Mesías viene de Judá, David, Salomón, Jesús no lo cumplió por ser hijo de adulterio, hijo de pecado. Jesús no cumplió y por eso lo rechazamos. Así de simple. Con amor, el Eterno quiere a todas las naciones que hagan arrepentimiento y que llamen al Dios de Israel su Dios. No quiere idolatría porque el Eterno no compite con nadie. Él es uno. Solo a Él adoramos, solo a Él alabamos. Dice Isaías 45, al final, dice que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. ¿A quién? No al hijo de adulterio, porque la Biblia cristiana tiene ese verso y se lo roba para el hijo de adulterio. Dice para el Eterno, Dios de Israel, solo a Él doblamos la rodilla, solo al Eterno confesamos. Porque la alternativa es idolatría. Pastor, tú eres católico negándolo. Todos los mesiánicos, los nazratim, los testigos de Jehová, los adventistas, son hijos de la madre católica. Aborten idolatría, aborten Roma, sean realistas. La estatua de Daniel es una. Comienza con Nimrod, Semiramis y Tamuz, el niño Dios. Termina con Roma, Jesús, el niño Dios. Es la misma historia, te la están reempacando, por eso rechazamos a Jesús, esa es la verdad. Si piensan que me faltó algún punto, y te lo digo con amor, no con maldad, escríbeme aquí abajo, Shalom Aleichem, Kol Tuv.